Bueno, muchas gracias por haber venido a esta propuesta de charla y debate sobre el mal en la literatura. Estaba escuchando atentamente a Fabián, a Laura, que estaban señalando. Y justamente yo había preparado para compartir entre todos la figura del mal en el túnel de Sábato y en el invernadero de Wolfgang Keppen. Wolfgang Keppen es un escritor alemán de los años 50 que escribió una trilogía sobre la condición humana, la cual trilogía fue muy admirada por Thomas Mann. Lo que sucede es que no ha llegado a nuestras tierras argentinas sus ejemplares. Se han conservado muy pocos. Queda un solo ejemplar del invernadero en alemán en el Instituto Goethe. El destino ha querido que yo tenga el español del invernadero y lo he podido analizar. Pero primero vamos a comenzar tratando de hablar de algo más familiar a nosotros, el comienzo, que es el túnel de Sábato. ¿Sí? Mi perspectiva es que Sábato no es simplemente que escribió la crueldad por la crueldad misma, ni que tampoco no entendía sobre el tema. Hay que entender que era alguien preparado en ciencias, alguien que sabía de filosofía, de la ciencia también. Y he encontrado para mí una resignificación de la alegoría de la caverna. Es decir, no sé si recuerdan la figura de la ventana que aparece tan continuamente hasta casi el final de la obra que es muy corta, 130 y pico de páginas y ya se terminó la obra de Sábato el túnel. La figura de la ventana es lo que me permitió a mí analizar sobre una alegoría de la caverna, es decir, cómo el amor no basta para poder reconocer en el otro a alguien como un otro, es decir, como alguien distinto, como alguien diferente, como alguien que merece reconocimiento. En este punto, lo que yo encuentro es que estaba en un grado de inferioridad, en un grado de bajas pasiones por las cuales dominaban a Pablo Castel, que le hacían aborrecer esa búsqueda que es permanente, la búsqueda del amor. Asimismo, cuando pareciera que él está realizando la pintura sobre esa mujer, que todavía nos preguntamos hoy si es una mujer de verdad o no lo es. Pero lo importante aquí, cómo desde el caos a él le permite crear. Desde sus bajas pasiones, de sus bajos instintos, pero más que eso, de bajos instintos, bajos pasiones, pues es tan trillado, es aborrecimiento por la búsqueda permanente de la claridad, es lo que lo lleva a él a crear. Esto es muy interesante, porque está mostrando que a mayores grados de entendimiento, incluso en la creación artística, sigue persistiendo el aborrecimiento. Llega un momento dado en que Pablo Castel se encuentra con supuestos intelectuales, con supuestos artistas, cuando va a la casa de la estancia de su amante, y encuentra que son personas que están hablando de obras que él desconoce. Pero miren la respuesta que da Pablo Castel. Pablo Castel dice: aborrezco de lo que están hablando, aborrezco esa elección de literatura, aborrezco esta charla, aborrezco a todo aquel que pretenda hacer culto intelectual. Lo que está respondiendo es importante. Lo muy interesante y muy astuto para mí de Sábato, es decir, cuando uno llega a un grado altísimo de entendimiento, no solo que mira a los demás como algo superfluo, sino que lo aborrece por no querer volver a bajar a otro grado o ponerse a la par de un otro. Esto es muy interesante, porque muestra que los planos, sean los planos humanos de entendimiento, estos planos para manejarnos en la vida cotidiana, pero también en el plano del entendimiento estético, en los grados más bajos y en los grados más altos hay una igualación, que es la tendencia al aborrecimiento, al no reconocimiento de un otro. Y ese punto a él le permite crear.
Eso es muy interesante. Esto es algo que ahora, cuando voy a hablar de Kepler, se va a entender un poco más. Porque Paul Auster, que escribió La noche del oráculo, vaya título también, ¿no? La noche del oráculo, gran lector de Borges y Sábato, no por nada señala, dice, que hay 3 elementos negativos que permiten crear. Y él dice: excluir, suprimir, eliminar. Qué interesante, porque la obra de Sábato es muy corta y elige elementos sencillos, elige ir directo al grano y elige suprimir toda descripción que no tenga que ver nada más que con el hecho del aborrecimiento permanente. O sea, no es una cuestión de hablar de una simple psicopatía, que sí podemos hablarlos en términos psicoanalíticos, que era muy entendido en eso también Sábato, sino también que está marcando que esos rasgos negativos que parecen que no sirven para la creación, sí sirven. ¿Por qué? Porque tanto el término suprimir como excluir y como eliminar producen un gran impacto. Lo interesante es el efecto psicológico que puede producir, el impacto. El impacto queda tan grabado en nosotros que nos lleva a la inmediatez de los recursos, nos lleva a la búsqueda del consumo permanente de lo fugaz, de lo que nos escapa. Porque ese impacto es tan grande que hace que esa ventana que veía siga alojada aquí atrás. No importa, quede ahí alojada y en la búsqueda permanente de lo fugaz, lo inmediato. Muy interesante, porque se había pensado que lo de Platón era la búsqueda del ideal de justicia, de la verdad absoluta, y acá aparece como un aborrecimiento desde el vamos por esa igualación con la justicia, con la verdad, con el amor. Y si se llega a alcanzar, el aborrecimiento igual está presente, porque ya no es por el desconocimiento, sino porque ya conoce demasiado y lo demás no puede estar a la altura. Si bien puede pensar, como dije, una mente macabra, es un hecho cotidiano. Pensemos en la cantidad de femicidios, cómo se utilizan elementos económicos para poder llegar a eso, pero también cómo hay una exclusión económica, cómo también determinada manera de buscar hacer pintura o poesía va por la escasez de recursos para provocar impacto. Supongamos que alguien derrama el agua sobre la mesa y no le basta, y alcanza y la rompa y no le basta y te clava a vos en el ojo. ¿Sí? Y eso se llama muchas veces performance. Pensemos en esas cuestiones. Cómo rasgos negativos se utilizan para crear. Lo voy a anexar al invernadero de Wolfgang Kepler. Ahí se hace más presente la expresión del mal. Y él lo va a situar en el ámbito de lo estrictamente político. No porque la política en sí sea el mal, sino que permite con mayor facilidad que todos los rasgos del ser impulsivos y que aborrecen al otro se expresen con mayor facilidad. Hay un personaje central que se llama Kittelhoff, que como Dante peregrina por diferentes caminos de la política, tratando él de encontrar personas con las cuales pueda llevar sus ideas sociológicas y sus ideas de izquierda, llevarlas adelante, encuentra que no. Y se encuentran cada vez más con personas que tienen la tendencia a destruirlo todo. Entonces no le queda a él otro camino que miren qué hace. Su utopía se reduce a una ideología. Su ideología después pasa a ser a un razonamiento práctico. Es decir, lo que conviene y lo que no conviene para poder subsistir. Después de eso, del razonamiento práctico, pasa a los impulsos. Va bajando, pasan los impulsos. Y se maneja por impulsos para poder sentirse bien con algo cotidiano, con algo totalmente efímero. Por último, lo que le sucede a Kittelhoff es quitarse la vida.
Es decir, que el mensaje no es que hay salvación, como puede haber en el Dante. No hay como un mensaje de esperanza, como puede haber en Shakespeare, buscando justamente que si bien el mal radica en nosotros, tenemos la posibilidad de transformarlo en un poder muy fuerte que nos permita a través de la creación escapar del mismo mal. No, en Kittenham es mucho más trágico. Dice, pareciera que la esencia humana es el mal, que se expresa con mayor facilidad en la política y que lo lleva a la destrucción. Ahí entonces yo el paralelismo que encuentro entre el túnel y el invernadero es que en un caso el oscuro objeto del odio para Sábato es la sabiduría. El problema es la sabiduría, la tendencia a la sabiduría y el alcance de la sabiduría. Es un ataque a aquel que rechaza todo aquel que tiene la posibilidad de desarrollarse, pero también aquel con que está ultra desarrollado. Y en el caso de Kepler, el oscuro objeto del odio es la política. Porque es la política la que le permite las divisiones, el no reconocimiento. Y aquel que busca reconocimiento, peor es donde se van a dar las traiciones, los negocios, el impacto. ¿Sí? Esto es lo que yo quería comentarles con ustedes. Entonces, en los dos está presente esa tendencia a rechazar la sabiduría, a la búsqueda de absolutos, porque Kittenham buscaba absolutos y terminó economizando. Lo interesante de Wolfgang Keppen es que claramente, capítulo por capítulo, va cada vez más eliminando paisajes descriptivos. Cada vez más, lo que eran macroescenas se van haciendo en microescenas. Y cada vez más va arrinconando al personaje que lo lleva a una huida total, que es la huida de la literatura. Esto es lo que quería compartirlo con ustedes. Y no quiero hacerlo mucho más extenso, pero darle la palabra a quienes faltan. Que pensemos si el mal no radica en nosotros mismos y si ese mal también es lo que permite crear. Pensemos en la economización de los recursos, lo que posibilita el impacto, y del impacto al consumo, y que permanentemente consumiríamos el mal, para que el mal permanentemente se siga retroalimentando, y de esa manera tenemos una masificación literaria, en cuanto a la calidad de la obra es mucho menor, está la figura del autor, no tanto de la obra, pero pensemos también en esos planos, no únicamente los planos políticos y económicos, sino literarios, artísticos. ¿Por qué hay una masificación del autor, de la cantidad de autores? Yo creo que podríamos pensar ahí, que la noción de impacto y consumo también están ahí, y cómo ciertos rasgos económicos parten de un mal elemental. No me interesa el otro, no me interesa lo que pueda llegar a interpretar el otro de mi propia creación, sino alimentar la economización que me permita a mí la egolatría, o que me empiece a mí la competencia, la deslealtad, la traición. ¿Cómo se manifiestan esos recursos para la creación en diferentes ámbitos? El infierno, entonces, en Kepler, seríamos nosotros mismos, por nuestra propia naturaleza humana. Esto lo quería compartir con ustedes.